les pido que abran su Biblia en la segunda carta de Pablo, capítulo 9, verso 1. Hoy vamos a ver todo el capítulo porque es la conclusión del capítulo número 8, donde Pablo enseñó a la iglesia a dar con generosidad. Hoy veremos otras características de cómo el cristiano debe abundar en gracia para que también Dios le dé en abundancia. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 1 dice así, hermanos, leemos todos y después vamos a orar nuevamente. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tu Espíritu, Señor, está aquí. Gracias porque tú, Señor, nos escogiste. Tu Espíritu Santo nos ha transformado, Señor, nos ha limpiado. Pero ahora tú quieres un pueblo, Señor, una iglesia que cada día sea como la luz de la aurora, que el brillo vaya aumentando, que la luz de tu iglesia, Señor, cada día brille más en medio de las tinieblas de la oscuridad. Gracias porque tú estás transformando, Señor, de gloria en gloria. Tú estás transformando a tu iglesia, Señor. Nos quieres hacer a la imagen de Jesucristo, que seamos como Cristo. Ayúdanos, Señor, en este crecimiento, en este proceso de santificación. Gracias por lo que tú haces. Ahora queremos, Señor, estudiar este pasaje de la Escritura. Gracias porque tú nos has llevado, Señor, a conocer cuáles eran las características que tenía este apóstol Pablo, las características, Señor, de su ministerio, porque tú quieres, Señor, que también tu iglesia imitamos a aquellos santos hombres de Dios que vivieron en obediencia, Señor, a tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Quiero dividir este capítulo 9 en 4 secciones. En la primera sección, hermanos, vamos a estudiar cómo Pablo recomienda a la iglesia de Acaya, que así se le conocía también, Corinto. Era parte de lo que hoy conocemos como Grecia. Ahí estaba situada la iglesia de Corinto, Acaya o Grecia. En esta primera parte de versos, del verso 1 al verso 5, Pablo recomienda a esta iglesia de los Corintios a que prepararan esa ayuda económica que ellos habían ya destinado enviar a la iglesia de Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando por situación económica difícil. Y la palabra del Señor nos enseña que todo aquel que ha sido bendecido por Dios, que ha recibido de gracia de Dios, gracias a Dios porque nos da el sustento, nos da fuerza, nos da la vida, nos da la salud, también nos da un trabajo, un sueldo, un salario, un negocio. El Señor nos ha bendecido, nos ha dado en abundancia de su gracia. Pero el mismo Señor nos enseña a que lo que hemos recibido de gracia, también lo demos de gracia. Y aquí Pablo menciona en el primer verso, dice, está por demás que yo les vuelva a escribir.
porque ya había enviado una carta donde él animaba a los hermanos de Corinto a que vieran la necesidad que había en Jerusalén. Dice Pablo, no es necesario que yo lo vuelva a escribir. Para él era, hermanos, pues molesto. Como cuando alguien dice, no, es que, mira, tienes que ayudar, tienes que hacer esto, tienes que ofrendar. A veces puede resultar un poco fastidioso, cansado. Pero también Pablo, él no quería, hermanos, ser una carga o imponer una carga, pero él sabía que la iglesia debería de actuar, tener la voluntad y la disposición para ayudar a los que están en necesidad o de aquellos que requieren el apoyo. Y eso es lo que quería Pablo. Dice en el versículo 2, pues conozco buena voluntad. Por eso el tema de hoy, hermanos, otra de las características que tuvo Pablo fue que él enseñó a la iglesia, instruyó a la iglesia a dar con alegría y voluntariamente. Hace 8 días hablábamos que les enseñó a dar generosamente, o sea, en abundancia. Pero a veces dar en abundancia o generosamente puede parecer que se da con tristeza, porque muchos pensaban en la iglesia de Corinto que tal vez en el momento que ellos ayudaban a otros, pues se iban a afectar ellos en su economía. Entonces, aunque daban generosamente, pero Pablo les enseña a dar con generosidad, con abundancia, pero que fuera no con tristeza, sino con alegría. 2, Pablo, al referirse que no quería repetir nuevamente, que no quería nuevamente decirles vuelvan a ofrendar, o quiero recordarles que los hermanos de Jerusalén están padeciendo hambre, yo quiero que les ayudemos. Pablo no quería nuevamente repetirles, porque ya no sería entonces voluntario. Si Pablo estuviera duro y dale, hermanos, ayuden, ofrenden, cooperen, ya no sería voluntario, ya sería casi obligatorio, porque Pablo cada rato nos está insistiendo. La ofrenda debería de ser con alegría y voluntariamente. Y conocía, hermanos, Pablo, y entendía que había disposición. Y también Dios conoce la disposición de nosotros. A veces hay como un temor, porque la economía se afecta cuando ayudamos al que está en necesidad, cambia nuestras finanzas. Teníamos planeado hacer algo, pero pues yo tengo que trabajar para la obra, tengo que ayudar a alguien que está en necesidad, como que se descontrola en sus planes, su salario, su sueldo, como que no va a alcanzar. Es a donde quería Pablo llegar con esto. Él se sentía orgulloso, vean cómo menciona, dice, yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, o sea que Corinto, está preparada desde el año pasado. Es decir, Pablo, hermanos, cuando estaba allá predicando en Tesalónica, Colosas, todas esas iglesias, él como que les presumía, porque también aquellos hermanos estaban dispuestos a ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y Pablo como que habló bien de los de Corinto, pero después él se preocupó, porque él pensaba, yo ya hablé de Corinto, que allá hay una gran ayuda que va a ir a Jerusalén, pero ¿qué tal si esos hermanos que van a venir por la ayuda vienen y resulta que no hay nada? Él es el que iba a quedar como mentiroso. Pero él se sentía con esa confianza de decirles, no, ya los de Corinto solamente están buscando la forma de cómo hacer llegar la ayuda, pero ellos, los hermanos de Corinto, tienen la disposición. Ellos van a dar de manera generosa.
y voluntariamente, no han sido obligados. Pero he enviado, versículo 3, a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Prepárense, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y vengan por la ayuda económica y estén desprevenidos, dice, nos avergoncemos nosotros, vayamos a quedar en vergüenza. Por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, que preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ya Pablo les decía a los hermanos de Corinto, deben de estar prevenidos, van a venir por esta ayuda, pero no sea que cuando vayan a llegar no exista nada y al estarles pidiendo, ¿verdad? Es como si les estuvieran exigiendo y Dios ya no va a ver esa disposición de su corazón. Dieron porque, pues para que ya no me estén pidiendo. Por eso es que dieron. Aquí vemos tres cosas, hermanos. Primero, ya mencioné que Pablo les recomienda a los hermanos de Corinto a preparar esa ayuda, a estar prevenidos para enviar ese donativo a la iglesia de Corinto. Pero aquí vemos tres cosas, hermanos. Número uno, una buena disposición, y que la iglesia de Corinto, hermanos, tenía la voluntad de ayudar a los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Y esto es algo que nosotros tenemos que imitar también. Tener esa disposición y que de voluntad propia, sin ser forzados, sin ser obligados, cuando veamos necesidad en nuestros hermanos, en la iglesia o cualquier necesidad que requiera economía, también tener esa voluntad, esa disposición. Número dos, vemos cómo Pablo también delegó responsabilidades. Él no lo hizo todo, asignó personas que hicieran el trabajo, pero él siempre estuvo al cuidado. Cuando se trata en la iglesia también de servir, de trabajar, no esperar hasta que alguien me diga lo que yo voy a hacer. Que tengamos así la disposición, la voluntad de ayudar a otros, también tengamos la disposición para trabajar en actividades que se están realizando. Porque aquellos que llevaron la ayuda, no solo llevaron la ayuda, sino vieron la forma de cómo llevar esa economía hasta Jerusalén. Esto indica que debemos estar dispuestos también a ayudar a que se realicen mejor las tareas necesarias y apoyar en trabajos de la iglesia, porque esa era una tarea. Tal vez era en la economía, no se estaba predicando el evangelio, no iban a llevar Biblias o folletos, se iba a llevar una ayuda económica, pero también era para la iglesia, era un trabajo para bendecir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. En segundo lugar, hermanos, del verso 6 al verso 9, vemos cómo Pablo les aconseja a dar esa ayuda con alegría, de manera generosa y de forma voluntaria. Él ya había invitado a que apoyaran, que ayudaran, pero ahora él es más específico. Vean lo que dice en el versículo 6. Primero les dice que a los hermanos que iban a ofrendar ese dinero que estaban desprendiéndose o sacando de su bolsillo, no era un dinero que se estaba tirando a la basura. No, era una siembra. Nos contaba una hermana de una historia de su hijo, ¿verdad? Que él más chico quería comprar unos instrumentos porque quería poner así como un sonido o algo para hacer escándalo, ¿no? Como un luz y sonido.
Y se encaprichó y quería a fuerza ese dinero, y era mucho dinero lo que quería, porque pues todo lo que tiene que ver con bocinas, y ahora con las bocinas actuales, hermanos, no cuestan 5,000 pesos, ¿no? Son equipos, bocinas pequeñitas que te valen arriba de 50,000 pesos, un par de bocinas pequeñas, o sea, es equipo muy caro. Y el joven se encaprichó y quería hacer ese sonido, y viene el tío, ¿verdad? Y le dice, no, pues dile a mi mamá que me ayude a comprar. Y le dice, no, hijo, invierte en cosas inteligentes, cosas buenas. Ese dinero es como si tomaras los billetes y los aventaras así en un barranco, es tirar tu dinero a la basura. Eso no te va a servir, no te va a generar, vas a derrochar tu dinero. Y a veces el hombre no se da cuenta, hermanos, el hombre sin Cristo que gasta comprando cosas, tal vez lo que le agrada y lo que él necesita, pero a veces se desperdicia mucho dinero. Y es dinero que se va a la basura. Pero sembrar o servir para la obra del Señor no es dinero derrochado, no se siembra. Y sabemos que todo lo que se siembra, hermanos, va a crecer, se va a reproducir y va a generar fruto. Y dice Pablo, por eso te digo que el que siembra escasamente, o sea, les advirtió, no los obliga, pero les hace esta aclaración. Ustedes van a sembrar para Jerusalén, para los hermanos de la iglesia en Judá, pero que esa siembra no vaya a ser escasa, raquítica, porque así van a cosechar ustedes. Pero si siembran generosamente en abundancia, generosamente también van a cegar. Les dice, no se va a desperdiciar ese dinero que tú estás dando para el pobre, para el necesitado. En la forma en que tú siembres, tú lo vas a recoger, lo vas a recibir. Yo creo que aquí muchos somos testigos de eso. A veces hemos ayudado a alguien, a alguna persona, y el Señor te lo restituye. Dice un hermano que una ocasión iba en el autobús, ¿verdad? Y llevaba dinero, y había una persona que le pide también una moneda, y él estaba indeciso. Dice, híjole, le daré el de a 5, el de a 10 o el billete de a 20. Y pues dice, pues le voy a dar el de a 10. Y ya da la moneda, pero dice que al bajar del autobús ya se encontró 100 pesos. Y dice, híjole, mejor le hubiera dado el de a 20, así me hubiera encontrado uno de a 200, ¿verdad? Cuando sembramos nosotros en abundancia del Señor, aprendíamos que el que le da al pobre le presta ¿a quién? A Dios. El que le da al pobre le presta a Dios. Y prestarle a Dios es garantía de que Él sí te va a pagar. Porque a veces le prestas a personas que dicen, no, sí, seguro te voy a pagar. Y jamás vuelves a ver tu dinero. No, pero con Dios no. Con Dios tú le prestas y Él es una garantía que te va a pagar, y con intereses. Él bendice en abundancia. Y a veces no tenemos de dónde obtener dinero, y el Señor hasta nos los lleva. El Señor nos lleva ahí el dinero, Él nos bendice, nos multiplica. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vean, hermanos, cómo Dios está observando esa acción. Cuando la iglesia siembra, dice, no, Dios ni siquiera se dio cuenta. Yo hasta ofrendé y ni lo tomaron en cuenta. No, dice, Dios está observando, Él ama al que está dando. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Vean, hermanos, cómo Dios se compromete a darte lo que tú necesitas. Si Él te pide que tú des, es porque Él ya te dio de antemano. No te dice, pues a ver de dónde le vas a dar, porque yo no te voy a bendecir. No, el Señor dice, tú estás comprometido a darle porque yo ya te bendije a ti. No vas a poner excusa, porque Dios es poderoso para hacer que abunde en ti. Dios te va a dar en abundancia, pero Dios te va a dar en abundancia para que tú puedas darle a alguien más, para que tú también abundes en una buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, hermanos, después de que vemos cómo Pablo advierte a la iglesia a estar preparado para esa ayuda que iba a enviar, también le aconseja que esa ayuda tenía que hacerse con alegría, de manera generosa y de forma voluntaria. Aquí Pablo los estaba enseñando 3 cosas, hermanos. Número 1, a no pensar en la escasez. Porque al decirles Dios les va a abundar, algunos dirían, pues yo sí le doy y luego ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar. No, dice Dios te va a abundar. No pienses en la escasez, no pienses en la miseria. A veces hay personas que para no ayudar a otros, cuando se les pregunta, no, es que no tengo dinero, siempre estoy mal, y él mismo está declarando automaldición. Se declara automaldición. No, pues no tengo. Y Pablo decía, yo a veces aunque no tenga, dice, yo estoy contento, y alababa al Señor. 2, que no se diera por tristeza o por necesidad. Con tristeza es decir, pues no, pues ni modo, tengo que ayudar. O por necesidad. ¿Qué significa por necesidad? Pues ya tengo que dar porque no me queda otra. Y 3, aquí Dios se compromete, hermanos, y Dios nos promete a darnos en abundancia cuando nosotros también damos. Ese es el principio bíblico. Hasta que accionamos, hasta que actuamos, también Dios actúa. El rey Salomón decía ahí en Proverbios, capítulo 11, verso 25, habíamos visto ya este pasaje, pero es importante volver a reiterarlo. Proverbios 11, 25 dice el rey Salomón, el alma generosa será ¿qué? Prosperada. Y el que saciare, el que ayudare a su hermano, el que lo va a saciar de pan, de alimento, y el que saciare, él también será saciado. El que acaparare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Vean, hermanos, cómo habla del que confía en sus riquezas. O sea, sí tiene, pero confía en ella. Dice, no, pues es que si yo doy, se me va a acabar. Entonces confía en eso. Dice, no puedo desprenderme, tengo que administrar bien. Dice, pero el justo, no el que está confiando en su dinero, sabe que va a dar, pero el Señor le va a regresar. Dice, él va a reverdecer como las ramas, o sea, va a producir fruto. Aquí en el verso 10, hermanos, y el 11, el apóstol Pablo les recordó que Dios sería su proveedor. Dios iba a proveerles a los que dan con liberalidad, con alegría y de manera voluntaria. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá
Pero vean, no solamente, hermanos, nos va a dar alimento, nos va a proveer. Aquí hay una palabra que es poderosa. Dice, multiplicará. A lo mejor algunos han recibido bendición, pero nada más de manera o en una operación de suma. Ellos bendicen y Dios también les bendice. Pero cuando se bendice conforme a la Escritura, Dios promete multiplicar. Y multiplicar es diferente que sumar. Porque la multiplicación se triplica, se acumula, se aumenta. Y dice aquí que Él va a multiplicar vuestra sementera. La sementera, ¿qué era? La sementera era la tierra que ya estaba preparada o ya se había sembrado. Esa es la sementera, la tierra que había recibido la semilla. Y a veces esa semilla, hermanos, se podría o se moría, no crecía esa semilla. Pero dice, pero aquel que confía en el Señor, que bendice, que es generoso con otras personas, tu semilla va a producir, se va a multiplicar. A veces cuando vamos a las misiones, más por acá por San Juan Tilapa o Santa María Nativitas, ahí hay unas tierras, pero hay unos terrenos, hermanos, donde ni se da, ¿verdad? Es tierra como de lodo y salen ahí los maíces, pero bien raquíticos. Pero hemos visto, ahí hay un terreno para Santa María Nativitas que las matas son como más de 2 metros, casi 3 metros grandes y producen una mazorca gigante. Y así ha prometido el Señor multiplicar. Él te va a bendecir. No te vas a quedar pobre. Dios te va a ayudar cuando nosotros ayudamos a otro, cuando bendecimos, cuando oramos por los demás. No es que tengo que ir al hospital, tengo que gastar pasaje, tengo que gastar en el taxi porque pues tengo que orar por él. No pienses en eso, no confíes en eso. Piensa en que esa alma va a recibir al Señor Jesucristo. Y cuando trabajamos para el Señor, cuando bendecimos a otros, cuando tú tienes que tal vez trasladarte mucho tiempo para que alguien reciba a Cristo, para que hagas una oración por él, el Señor te lo va a bendecir, el Señor te va a multiplicar, va a triplicar lo que tú invertiste, lo que tú sembraste, Él te lo va a multiplicar, porque poderoso es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Él es santo, Él es bendito. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. No ignoremos esa necesidad que a veces existe, hermanos. Hay un verso en Lucas capítulo 10, verso 30, muy conocido. Es una historia que todos conocemos. Lucas 10, 30. El Señor Jesús estaba dialogando con un hombre que pues era conocedor de la ley. Podríamos decirnos que era un religioso. Pero al Señor Jesús no le agradó que ese hombre estaba cargado intelectualmente de mucho conocimiento, pero no había amor. Es decir, tú tienes mucho conocimiento, pero ese conocimiento que tienes no lo aplicas cuando se necesita. Cuando ese conocimiento lo empieces a aplicar con tu prójimo, le muestres amor, entonces tu conocimiento va a ser bueno delante de Dios. Dice que este hombre, queriéndose justificar, así mismo dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, tú me hablas de que yo tengo que ayudar a mi prójimo, ser bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le da esta historia, Lucas 10:30.
le habla de que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Aunque esta es una historia real que sucedió, pero también es una aplicación espiritual. Estos hombres que han caído en manos de ladrones, ¿a quién representan? Igual a aquellas personas que están atadas por Satanás. Esos son los ladrones. Satanás es el ladrón. Y muchas almas han caído en manos de Satanás. Y le han quitado todo, le han despojado de todo, han quedado heridos y los ha dejado muertos. Porque eso es lo que hace el enemigo: robar, matar y destruir. Hay familias destruidas, familias heridas, familias que el ladrón les ha quitado todo. Aconteció, versículo 31, que desciende un sacerdote. Sacerdote era un servidor, un hombre que había sido elegido por Dios para ministrar al pueblo, un sacerdote judío, y ve a ese hombre que había sido golpeado. ¿Y qué hizo el sacerdote? Le dijo: no, yo mejor me voy, porque así como lo asaltaron a él, también me van a hacer igual a mí. Pero este sacerdote representa, hermanos, los religiosos, que están cargados de conocimiento de lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y después viene un levita. El levita era el encargado de servir en el templo, arreglar todos los utensilios del templo, cargar el tabernáculo, ministrar. Había trompetistas, músicos, esos eran los levitas. También pasa por donde estaba este hombre, pero ¿qué hace? Igual lo ignoró la necesidad. Después viene otro hombre que es conocido como samaritano. Los samaritanos ya eran mezcla de judíos con gentiles, y eran considerados los samaritanos como impuros. Los judíos auténticos, los judíos reales, menospreciaban a los samaritanos, y tenían razón, porque eran personas inmundas, vivían en pecado, en maldad. Había unos que no adoraban a Dios, y este inconverso, este samaritano que iba por el camino, vino y pasó cerca de aquel hombre que había sido maltratado. Y cuando él lo vio, dice que él sintió misericordia. Lo que el sacerdote no tuvo misericordia, ni lo que el levita tuvo, este hombre gentil, inmundo, impuro, mejor él tuvo amor y fue movido a misericordia. Y acercándose, dice que vendó sus heridas, aplicó aceite, vino, y lo colocó en una cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Estuvo toda esa noche con él, y al otro día dice que al partir sacó 2 denarios, que era lo de el salario de 2 días, le dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que tú gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fue movido a misericordia, a compasión. Imagínense cómo este samaritano, hermanos, yo creo que conocía los principios de la siembra. Y le dice Jesús a este hombre letrado en la ley: ¿quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el rico, avergonzado, le dijo: el que usó misericordia. El que usó misericordia. No solamente es conocer intelectualmente que tienes que ayudar, es actuar. Y le dijo: pues el que usó misericordia con él
Ese es el prójimo, porque le ayudó, no lo dejó ahí abandonado en su enfermedad, ahí en la miseria, no lo dejó ahí perdido, herido, muerto, no, sino él hizo algo para ayudarlo. Y Jesús le dice: ve y haz tú exactamente lo mismo. Y eso es lo que ahora la palabra del Señor nos muestra. No ver simplemente la necesidad y pasar de largo. No, hay que hacer misericordia con los demás. Ser misericordiosos. Por último, Pablo, después de que enseña a la iglesia a estar preparados, a no tener temor de dar con generosidad, sino a dar con alegría, en abundancia, no escasamente y voluntariamente, les recuerda: lo que ustedes den, Dios se los va a restituir. Y por último, Pablo les enseña a la iglesia, número 4, que cuando ellos daban, aparte de que bendecían, obedecían al Señor, a ellos les era restituido. Les enseña 5 cosas que sucedían cuando ellos eran generosos. Número 1, aquellas personas que recibían la ayuda le daban gracias a Dios. 2, aquellas personas que recibían ayuda no solo le daban gracias a Dios, dice que glorificaban a Dios, y las personas que ayudaban era una forma de darle gloria a Dios. 3, ponían en alto el evangelio de Cristo. 4, aquellos que estaban dando generosamente tenían garantizado que los que recibían la ayuda seguramente iban a orar por ellos. Y 5, se reconocía que todo venía de parte de Dios. Y aquí está en la palabra, dice el versículo 12: porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos que les falta, sino también abundan muchas acciones de gracias a Dios. Vean, hermanos, cuando estamos sirviendo, cuando estamos ministrando, ayudando a otros, son acciones de gracias para Dios. Pues la experiencia de esta administración, vean, cuando se realiza esa administración de dar en abundancia, glorifican a Dios por la obediencia, ¿verdad? No solamente conocemos la necesidad, no solo vemos el problema, sino que hacemos algo, tenemos esa experiencia de ministrar, de ayudar. Y cuando nosotros ayudamos y ministramos, estamos glorificando y dándole gloria al Señor. Es bueno exaltar el nombre de Dios, es bueno glorificarle, pero también con nuestras acciones le damos gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dale la gloria a Cristo Jesús, porque Él es bueno. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que la obediencia que profesáis, dice, el evangelio de Cristo, ¿verdad? Cuando ellos estaban dando, es porque estaban predicando el evangelio, porque el evangelio de Cristo no solo consiste en salvación, no, sino también en buenas obras. Por la libertad de vuestra contribución, dice, para ellos y para todos. Asimismo, versículo 14, en la oración de ellos por vosotros. A veces hay hermanos que nos ministran, también nos bendicen con sus ofrendas, sus apoyos, sus diezmos, ¿verdad? Y cuando nosotros le decimos, hermano, muchas gracias por que tú nos bendices, y nuestro deseo es que el Señor te multiplique. ¿Y saben qué nos dicen, hermanos? Que solamente sigan orando por mí, porque cuando ustedes oran por mí, dice, el Señor me bendice, el Señor me multiplica. Y dice aquí, asimismo, la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios. Dice, gracias a Dios por su don inefable.
¿Cuántos creen que la bendición viene de Dios? Gracias, Señor. Aquellos que estaban en necesidad en la iglesia de Jerusalén, aunque veían que la ayuda venía de los hermanos de Macedonia, de los corintios, pero ellos entendían que era de Dios. Esa ayuda viene de Dios. Los hermanos solamente fueron instrumentos. Cuando tú vayas a ayudar a alguien, tú solamente Dios te va a usar como instrumento. La bendición viene de Dios. Ese don inefable, ese don incomparable que no podemos entender, viene de parte de Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Alabemos su santo nombre. Gloria a Cristo Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso. abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, Así eres tú. Padre, en este momento te bendecimos, Señor. Te damos gracias por ese don inefable, porque de ti proviene, Señor, toda bendición. De ti proviene, Señor, el bien. Dijo el apóstol Santiago, toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que nos da el poder para las riquezas. Bendice a tu iglesia, Señor. Abunda, Señor, tus bendiciones en tu iglesia, para que también podamos bendecir a otros. Muchas gracias. Gracias, Señor, por estos principios. Nos enseñas a dar con liberalidad, con generosidad, con abundancia, con alegría, voluntariamente, Señor. Y cuando nosotros damos, Señor, estamos sembrando, y tú nos vas a no sumar ni dividir, Señor, o a restar. No, tú nos vas a multiplicar, Señor, lo que damos para tu reino. Muchas gracias. Bendice a tu iglesia, bendice a los jóvenes, Señor, que aún están en estudios, están a punto de finalizar. Que tú les prepares, Señor, un buen trabajo, un lugar, Señor, un puesto con un buen salario. Y los que ya están trabajando, Señor, que también los lleves al lugar correcto, Señor. No un lugar donde sea mal pagado, sino que estén en un lugar de bendición, para que ellos puedan bendecir a otros. A los que tienen un negocio, un trabajo, bendíceles, Señor. Bendíceles con ventas. Los que están en un taxi, en un restaurante, Padre, lleva clientes. Haz visibles, Señor, sus negocios. Los que tienen una
profesión también prospérales. Los que tienen un oficio, abre fuentes de trabajo, Señor. Quita el cansancio, quita el agobio, Señor. Todo lo que produce, genera la jornada de trabajo, Señor. Que ese cansancio sea quitado de nuestro cuerpo y bendice a tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Dios de misericordia. Muchas gracias, Padre. Te pedimos que tú bendigas, Señor. Desde esa pequeñita Nia Nicole Ramírez Salazar, que tú hagas un milagro, que tú operes un milagro, Señor, en esta pequeña. Dale salud, sanidad. También te pedimos, Señor, por esta ancianita Ana Celia López Retana, que tú la bendigas. Por la vida de Luis Roberto Salazar Martínez, Señor. Te pedimos por la señora Yami, Señor Manolo Zamora, que tú la perdones, la salves. Gracias por todas estas peticiones, Señor. Derrama unción. Gracias, mi Dios amado. Te pido por la familia Trejo Rodríguez, Señor, que tú bendigas, Señor. También te pedimos, Padre, por la salud, la restauración, Señor, de Betty Bastidas, Señor. Por nuestros hermanos, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, mi Dios. Gracias. Llévanos con bien. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les lleve con bien. A las 6 de la tarde aquí estaremos nuevamente adorando al Señor. Dale la gloria a Cristo Jesús. Dios los bendiga.